Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, buenos días a todos. Y yo a esta hora quiero saludar a Eric Levy en Ciudad de Panamá. Él es un abogado panameño especializado en temas internacionales. Y hay algo importante que está viviendo Ecuador que sin duda significará un impacto en la región. Cada vez que hay un cambio de gobierno, una elección en un país de la región, sin duda marca el paso político de la región en una zona tan sensible como la nuestra. Eric, buenos días, gracias por acompañarnos. El domingo elegimos presidente y estamos ante dos claras vertientes. Una que ya gobernó el país durante 10 años, eh, cuyos máximos líderes están sindicados, presos y o prófugos. Y otra, la que está gobernando en este momento, que tiene también cuestionamientos y que además está terminando un periodo corto, completando el periodo de un anterior presidente en un inédito hecho de muerte cruzada. ¿Cómo ves la situación del país? Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por la entrevista. Para mí es un privilegio participar en este programa tan escuchado de una emisora tan prestigiosa como la de ustedes. Miren, Gracias. Ecuador es un gran país, es un país que yo sigo con mucho detenimiento, tengo una cantidad de amigos importantes, tengo relaciones profesionales y no escapa la importancia del Ecuador. Es un país que juega un rol entre Colombia y Perú, es una parte del hemisferio importante, el sector andino. Y en la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, siempre ha debido de jugar un rol. La política ecuatoriana es fascinante, tiene medidas interesantísimas como los diputados alternos, los asambleístas alternos, tienen esta figura de la muerte cruzada que ha sido interesantísima y son figuras que de repente podrían copiarse en el resto del hemisferio. Sí, lo que tú mencionas es una elección entre dos sistemas. Desde afuera, uno no siendo ecuatoriano, pero siendo latinoamericano, sí podemos tener una posición no tendiente a orientar el voto, porque sería incorrecto que un extranjero oriente el voto en el Ecuador, pero hay temas que llaman poderosamente la atención hacia dónde se puede orientar el Ecuador. Temas desde política económica hasta posiciones políticas en el continente. Por ejemplo, el hecho de que se reconozca y se fortalezcan las relaciones entre Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, con el Ecuador, eso de alguna manera los limitaría muchísimo y los llevaría a un sector que yo no puedo decir si es conveniente o no para los ecuatorianos, pero sí es un factor que deben tomar en cuenta los ecuatorianos al momento de votar. En Ecuador, durante la administración esta que está en juego para volver a gobernar, se aprobaron temas como, por ejemplo, el 5% de salidas a las divisas. Este es un tema que ha limitado muchísimo la inversión extranjera en el Ecuador. Una persona que quiere invertir en este país tiene que saber de que si quiere repatriar sus capitales, tiene costos adicionales importantes, lo cual encarece los productos o los servicios que se quieran prestar en el Ecuador y hace menos atractiva la inversión. En el ámbito local me imagino lo difícil que es para los ecuatorianos, si uno tiene que hacerse una operación en el extranjero, si quiere apoyar a un familiar que se encuentra afuera, si quiere hacer turismo, el encarecimiento del 5% es un problema. Otros temas que se ha hablado durante esa administración que terminó y que planea volver es, por ejemplo, lo del impuesto de las herencias. El simple diálogo que se hable del impuesto de las herencias hace que un inversionista diga, un momentito, yo invierto en el Ecuador, compro una casa, pongo una industria, pongo un comercio, y cuando yo me muera se va a democratizar la riqueza y eso no va a ser para mis herederos. Eso frena absolutamente cualquier posibilidad de elección. Y la peor de todas es que se está hablando de desdolarización. Yo a los 54 años que tengo me acuerdo perfectamente la crisis que hubo en el año 2000 en el Ecuador, que llevó a la dolarización y que les ha dado un tiempo importante de prosperidad y un tiempo interesante en el desarrollo que ha tenido el Ecuador en lo que a su poder adquisitivo se refiere para la población. Hablar de desdolarización en Ecuador
sería terrible, no solamente para los ecuatorianos, sino para cualquier persona que piense en invertir, establecerse o tener relaciones, inclusive hasta de turismo en el Ecuador. O sea, sería una medida muy desacertada, el tema de la desdolarización. Esos son los temas que yo veo desde el extranjero que se están jugando. En el continente Suramérica, en la parte de Sudamérica vienen elecciones importantes, viene la de Bolivia y la de Chile, donde se prevén que pueden haber cambios en la orientación de los gobiernos. Y sería interesante de que en el Ecuador los votantes tomen en cuenta su futuro y la orientación que quieren, de qué lado de la historia quieren estar en estos momentos. Claro, también viene la elección de Colombia y Colombia menciona que es un caso especial por el giro que dieron cuando eligieron los colombianos a Gustavo Petro como su presidente y cómo finalmente la están pasando. Ahora vivimos, Eric, en Latinoamérica el llamado efecto péndulo en la política, ¿no? Estamos un rato en la derecha y otro rato cambiamos a la izquierda. ¿Qué está pasando? Creo que ahora mismo marca el paso político del continente y quizás del mundo. Lo que pasa en Argentina con Javier Milei, por ejemplo, esa revolución que está generando para buscar rescatar a su país de la grave crisis que viene pasando desde el mismo año 2000, cuando tuvieron el corralito y que a duras penas han logrado subsistir en estos años. Es decir, lo que se juega en Ecuador es mucho más importante de lo que muchos están pensando. Bueno, sí, el efecto péndulo que tú mencionas y el tema donde se copia, o sea, los discursos, las orientaciones políticas que ocurren en un país se pueden replicar en otros. Has mencionado dos ejemplos diametralmente distintos donde las posturas han sido bien extremas, o sea, la postura de Milei en Argentina, donde pretende llevar la libertad absoluta, ha llevado a un encarecimiento del costo de vida de una manera importante. En Colombia, la orientación que ha dado el presidente Petro ha hecho que haya una pérdida importante del poder adquisitivo del colombiano. El peso colombiano se ha disparado de una manera increíble. Este, y lo que vemos es de que los extremos son malos, o sea, los extremos, irse totalmente hacia la izquierda radical que lleva Petro o irse extremadamente a la derecha que lleva Milei, podría no ser lo más agradable, pero es lo que nos toca jugar en el mundo actualmente. Las posturas que está llevando el presidente Trump en Estados Unidos está tirando al mundo a definirse de un lado o de otro y no tenemos ya la comodidad de poder decir estamos en el centro, en el centro. O sea, hoy en día lo que toca es definirse y orientarse en cuál es la posición más cómoda, más adecuada para cada país. El general Torrijos decía que cada país tenía su propia medicina o aspirina. Lamentablemente ahora no tenemos la capacidad de poder orientar en lo ideal, sino acomodarnos a lo que nos queda. Ahora, claro, sí, la medicina para cada país. El tema es que las enfermedades sobrepasan las fronteras de los países y se convierten en enfermedades regionales y para eso necesitamos medicinas internacionales, digamos, el tema del narcotráfico, por ejemplo. Y ya vamos a hablar de la migración porque el narcotráfico también hace que se derive en un efecto migratorio importante y altísimo, el tráfico de personas. Panamá ha sido en estos años un paso doloroso de migrantes hacia los Estados Unidos, buscando llegar hacia Estados Unidos, pero el narcotráfico. Ecuador ahora mismo vive una guerra interna declarada por el presidente Noboa en enero de 2024. Requiere ayuda. El presidente la plantea como realmente es un problema transnacional. El embajador de Italia, Eric, dijo hace algunas semanas que por el Ecuador pasa el 70% de la droga que se distribuye en el mundo. Y la mayoría de la droga que va desde el Ecuador llega a los puertos de Amberes, de Rotterdam, de Hamburgo en Alemania. Es decir, lo que pasa en Ecuador es muy grave y sobrepasa sus fronteras. Mira, el tema del crimen organizado en el Ecuador es mucho más peligroso y mucho más sensible. La guerra contra el crimen organizado en Ecuador empezó, si no me equivoco, en noviembre del año 23, cuando el presidente Lazo empezó a hacer esta guerra. Me acuerdo perfectamente que mataban a los policías en los cuarteles
Y muy probablemente esto le costó la presidencia al presidente Lasso. De una manera muy valiente, el presidente Noboa, exponiéndose, ha combatido al crimen organizado, que tuvo su apogeo en el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, hecho macabro, que llenó de angustia y dolor a todos los que tuvimos la desgracia de ver estas imágenes por televisión. Yo creo que uno de los grandes méritos del presidente Noboa es que este proceso electoral, por lo menos en lo que se reporta en el extranjero, es que ha sido llevado en paz. Sobre la migración, sí, en el Darién han pasado cientos de miles de personas yendo del sur al norte del continente, pasando páramos, pasando momentos dramáticos. De hecho, lamentablemente, entre el paso entre Darién y Chiriquí fallecieron 21 ecuatorianos en un accidente conocido como el accidente de Hualaca, hecho que llenó de luto a todo nuestro país. Si bien es cierto, creo que murieron uno o dos panameños, el hecho de que murieran 42 personas fue un hecho que estremeció a nuestro país. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de accidentes. Ahora lo que se vislumbra es una migración masiva de norte a sur. Y probablemente en el Ecuador tengan temas migratorios importantes con Venezuela, donde no pudiendo irse a Estados Unidos, elijan países como Perú, Ecuador, para poder refugiarse de este régimen dictatorial tan sanguinario, tan macabro como el de Nicolás Maduro, que a toda costa ustedes los ecuatorianos tendrían que tratar de que gane quien gane, no se replique lo que se replica en el Ecuador. Todos vimos ganar Edmundo González el día, en enero de este año en Venezuela. La interpretación que da el régimen venezolano del voto secreto es que también son secretas las actas, y ese tipo de cuestiones no deben replicarse en el Ecuador, gane quien gane. A los ecuatorianos le toca elegir, no solamente elegir bien el domingo, sino verificar que lo que se elija el domingo esté dentro del marco de una constitución y la legalidad absoluta. Y proteger las instituciones. Claro. Otro tema importante con el que tiene que, digamos, no lidiar, algunos sí tienen que lidiar, otros trabajar en conjunto y buscar acuerdos, es con el gobierno de Donald Trump. Necesariamente Estados Unidos es el primer socio de muchísimos países, de la gran cantidad de países del mundo, y Donald Trump está con una política agresiva, no solamente a América Latina, sino al mundo entero. El tema de los aranceles, esta guerra desatada, el ajuste con China. En Panamá, ¿cómo la viven? Porque además Mira, tienen este ingrediente de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue el primer viaje que hizo a Centroamérica como secretario, que fue histórico, y lo que dice Trump sobre lo que piensa del Canal de Panamá. mira, yo te soy sincero, evidentemente hay cosas que no se le está diciendo al resto de la humanidad. O sea, hay cosas muy raras que están ocurriendo. Mira, Panamá, para los ecuatorianos que no lo sepan, mide 77.000 kilómetros cuadrados y somos 4 millones de personas. Creo que somos más chicos que el estado de Guayas. Sin Sí, embargo, son más chicos que la provincia de Pichincha, eso iba a decir. La provincia de Pichincha mide 90.000 kilómetros cuadrados. Entonces, Pichincha es más grande que Panamá. en población puede ser un poco más Panamá que Ah, Pichincha, claro. pero en términos reales es un país chico. Ujú. Y el presidente de Estados Unidos mencionó en su toma de posesión 6 veces a la República de Panamá. No solamente el primer viaje del secretario de Estado fue a Panamá, sino también el secretario de Defensa que acaba de irse ayer. Y mire, yo le cuento, yo estoy extremadamente sorprendido. Se han movilizado al secretario de Defensa para que venga a Panamá para negociar que pase gratuitamente los buques de guerra de Estados Unidos y sus auxiliares por el canal de Panamá. Mire, al año pasan 36. El costo de pasar son 13 millones de dólares. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica son 888.000 millones de dólares. O sea, ha venido el secretario de Defensa de los Estados Unidos a Panamá a lograr un descuento que representa el 0,000014% de su presupuesto de defensa. No Pero hace ninguna sí, lógica. claro, aquí, a ver, el secretario Pete Hegseth, que estuvo en Panamá, él sugiere que las tropas estadounidenses regresen a Panamá para protegerlo de la supuesta influencia china. Esto no acepta el gobierno del presidente Mulino. Mire, yo realmente no veo presencia china militar de una manera
importante. O sea, en China, los chinos que tenemos en Panamá son los que venden en la tienda. Yo no he visto ni un solo militar chino. La influencia china que puede haber en Panamá, sí, puede haber mucho comercio entre Panamá y China. Los barcos que pasan por China por Panamá son muchísimos. Sin embargo, yo lo que creo que acá se está hablando es de otro tema. O sea, no puede ser de que haya una movilización, que haya una diatriba, que haya un diálogo casi semanal del presidente Trump sobre Panamá para ahorrarse 13 millones de dólares. Mire, para que usted entienda, la ciudad de Miami, reparando las aceras, se gasta al año 70 millones de dólares. O sea, yo no puedo entender, no me da la gana de entender de que el problema sean 13 millones de dólares por lo que está ocurriendo. Hay algo mucho más grande, mucho más grave ¿Qué de lo puede que se ser está. qué? Bueno, como hipótesis podría plantearse de que pueda haber una guerra a gran escala con Irán, y tenemos que recordar, por ejemplo, de que Panamá ha sido víctima de un ataque terrorista por parte de Irán y Hezbollah en el año 92, cuando tiraron el avión de alas con, si no me equivoco, no quiero equivocarme la cifra, creo que eran 17 personas a bordo, que dramática y lastimosamente fallecieron. El canal de Panamá, defenderlo no es fácil, son 77 kilómetros de una vía donde realmente la República de Panamá no pareciera tener la capacidad de defenderlo, y posiblemente los Estados Unidos y el presidente Donald Trump, vislumbrando un conflicto a gran escala con Rusia, con China, con Irán, entienda de que la posición estratégica del Canal de Panamá y de la República de Panamá sean importantes para sus intereses y quiera resguardarlo. El problema es que si salen a decir eso, usted imagínese lo que ocurriría en la bolsa de valores si este programa no solamente trasciende a los amigos ecuatorianos, sino el resto del mundo, y empiezan a tomar esta teoría como buena. Habría un caos financiero tremendo, habría pánico, habría un tema terrible, y yo me imagino que lo que están tratando es evitar cualquier guerra más allá de la comercial, pero como hipótesis tienen que cubrirse esa posición. Esa es la única explicación lógica que yo puedo entender de que haya tanta presencia diplomática y militar estadounidense en la República de Panamá el día de hoy. Eric, gracias por habernos atendido el día de hoy. Te agradezco la oportunidad, le mando un saludo a todos mis amigos ecuatorianos, que son muchos, y ha sido un privilegio absoluto poder participar en su programa. Ha sido una experiencia muy agradable y ojalá se repita muy pronto.